jueves se reúne el jurado Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, que preside don Manuel Fraga Iribarne, que es además, como saben, presidente de la Xunta de Galicia y fundador del Partido Popular. Don Manuel, bienvenido. Muchas gracias. Quiero aclarar que los presidentes de los jurados son elegidos cada vez por los propios jurados, y yo lo he sido unas veces y otras no. Pero dicho esto, participo desde hace muchos años y a mucha honra. Le queremos preguntar, don Manuel, en estos momentos tan convulsos de la historia de España, ¿cuál es precisamente su visión? Porque aquí hay análisis para todos los gustos. Unos dicen es el fin del ciclo socialista, otros dicen es el fin de siglo, es el fin del milenio. Usted ahora desde Galicia mira a España y ¿cómo ve este país? Bueno, naturalmente como político uno tiene visiones que tienen que ver con las elecciones inmediatas y con lo que viene después. Y naturalmente uno también propende a la filosofía. Yo de joven me parecía que un hombre debe pensar desde sus convicciones religiosas, desde sus análisis, lo que va a ser su vida. Y cuando se acerca precisamente al final de una vida, uno vuelve a esa visión diciendo qué es lo que he hecho, en qué mundo me he movido, qué experiencia puedo legar. Y en ese sentido, cualquier análisis simplista es peligroso. Y tengo que decir que lo más grave de este momento es que no hay ideas. Yo creo que es el final de varias épocas, es de un siglo, es de un milenio. Creo que es el final de la época de las revoluciones en general, que como la americana o la francesa trajeron la idea de libertad, ahí quedó, pero la libertad no puede ser solo la clave de la vida social, hace falta instituciones de convivencia. Que la idea de igualdad que nace de las grandes revoluciones socialistas a partir del 48 es otra idea que está admitida, por lo menos como igualdad de oportunidades, pero no se puede hacer igualdad sin más, porque de hecho la sociedad es compleja y crea también desigualdades. Lo que hace falta es saber qué hacemos hoy, una sociedad que teniendo todos los medios para que todo el mundo pueda comer, todo el mundo pueda vestir, y no estoy hablando solo de España, estoy hablando del mundo entero, para que todo el mundo pueda vivir en paz, porque se vio en la guerra del Golfo que hay instrumentos para eso. Sin embargo, hay matanzas indiscriminadas y horribles en Burundi, como las hay en Somalia, de las que no se habla porque no interesa. En este momento hay mucha gente que no tiene medicinas, que no tiene comida. Y bueno, ¿y por qué no tenemos ideas? ¿Por qué nadie las propone? Decía don José Ortega, hablando de las crisis, yo creo que las definió justamente eso, como el momento en que fallan las ideas interpretativas, no sabemos lo que nos pasa, y eso es lo que nos pasa. Y hoy lo que creo es que hay falta de ideas. Dicho esto, es verdad. Estamos al final, en primer lugar, de la posguerra. La posguerra creó unas estructuras que funcionaron, con el muro de Berlín incluido, con la Guerra Fría, con el mundo bipolar, y eso ha terminado, y hay que adaptarse a una nueva idea de la política exterior. Ha terminado la etapa en la cual efectivamente se podía pensar que solamente resolviendo problemas económicos se resolvían los temas. Los problemas económicos se resuelven cuando hay ideas sobre otras cuestiones también. Y ha terminado la idea, tal vez, de que se puede pensar en la democracia como un mercado de promesas, o de promesas vagas, como aquello de cambiar la vida. Entonces, hay que dar soluciones concretas. Tenemos que ir. Fue una gran oportunidad perdida del 82, se pudo y se debió reformar la administración, hacer fórmulas más sencillas, lo que yo llamo administraciones únicas, buscar fórmulas de ahorrar presupuesto y no los despilfarros del 92. Ahí es el final de muchas cosas, pero efectivamente lo primero que hay que decir, mire usted, libertad, igualdad. Ahora hay que hablar sobre todo de seriedad, porque en este momento la gente pide soluciones, y soluciones concretas. Y si no, ¿qué pasa? Pues que hoy, como la gente no ve solución a esos problemas, que uno organiza su plataforma, no le importa sacar una tractorada, incluso sacar su bomba. Hay quien es terrorista, hay quien es pirómano, incendiario, eso tiene que terminar. Y tenemos que volver a la idea de una legitimidad, de mayorías orientadas, pero capaces de dar soluciones concretas. Yo creo que eso es lo que nos pasa y ese es mi definición. Y con esta falta de ideas, no hay ideas, dice don Manuel Fraga, ¿a dónde va España? Bueno, primero a tener que hacerlas, tener que buscarlas. Yo por eso me encuentro muy contento hoy en un jurado de ciencias sociales. En segundo lugar, yo creo que va a buscar efectivamente un planteamiento serio de las cuestiones. Mire usted, quiere revivir ahora, por ejemplo, el planteamiento de buenos y malos, como las películas de mi juventud, que eran muy divertidas, pero ya se sabía quién iba a ganar y se sabía que no tenía nada que ver con la realidad. No hay derechas ni izquierdas, ni hay buenos ni malos, ni hay burgueses y proletarios. Lo que hay son hombres concretos, hay conductas, los puedes encontrar buenos y malos en un banco o en un sindicato, puedes encontrar estafadores en todas partes, debes saber quién es capaz de ofrecer soluciones determinadas. Y yo creo que eso nos lleva a una simplificación administrativa, simplificación de proyectos, saber que no se puede hacer todo a la vez,
Todo eso es lo que yo llamo un planteamiento de seriedad, y esa es la idea clave. Hay que hacer menos elecciones, hay que sistematizarlas, cada 4 años una consulta al país, hace falta tener menos oficinas, saber a cuál tiene que dirigirse, hace falta tener efectivamente los planteamientos presupuestarios que son posibles cada año y no engañarse a cada ello. Pasa igual en política exterior, no se pueden dar por ahí de cóctel en cóctel, picando y aquí y allá, luego le engañan a uno en todas partes. No vale decir soy un miembro de buena fe de la Comunidad Europea, allí dentro también hay intereses. Y hay que tener un juego de intereses que le valga a uno. Mire usted que bien lo hacen los ingleses. Yo no estoy defendiendo lo que ellos hacen, pero ellos saben defender lo suyo. Nosotros andamos picando aquí y allá y llega un momento determinado y estamos solos. Eso que yo llamo la simplicidad, la seriedad, es lo que España requiere en este momento. Hablemos de asuntos concretos que nos azotan además. Por ejemplo, el terrorismo. ¿Por qué a su juicio esta obsesión de ETA con el Partido Popular? Bueno, la tuvo desde el principio y es natural. Es decir, ETA busca, evidentemente, el romper la unidad de España. ETA busca, evidentemente, romper la Constitución que los españoles se dieron por consenso. Y, efectivamente, sabe que el Partido Popular en eso no va a ceder. Yo estoy sorprendido que en este momento se toleren, sin más comentarios, sistemáticas referencias a la autodeterminación, que fue discutida en la Constitución y entendimos que no forma parte de la interpretación correcta de la Declaración de Naciones Unidas ni de la historia de España. Que se hable de llegar a la independencia por unos medios o por otros. Yo creo que eso naturalmente tiene mucho que ver con la justificación después de algunos terroristas. Hay quien piensa que no, yo creo que sí, no confundo violentos y no violentos, pero a ese punto se ha llegado y se sabe que el Partido Popular no llegará y por eso precisamente es un objetivo natural de los terroristas. Y a pesar de eso prevalecerá porque el pueblo español no va a consentir que los terroristas impongan su voluntad minoritaria. Debemos interpretar que a su juicio la justicia es poco dura cuando dice se están tolerando esas manifestaciones, quizá no con ETA, con ese entorno de ETA. La justicia, dijo Montesquieu, es la boca muda por la que habla la ley. Y es bueno recordarlo, porque así debe ser. Yo he dicho varias veces que la legislación en esa materia puede y debe ser reformada, y lo mantendré hasta el final. Y creo que ningún país de Europa, véase lo que hizo Francia después del 68, véase lo que ha hecho Estados Unidos, ningún país tolera en su legislación que grupos que hacen sistemáticamente el apoyo civil al terrorismo, que hacen sistemáticamente la apología del delito terrorista, que se permiten justificar hasta el atentado recientemente, públicamente, lo hizo un líder de Batasuna contra el señor Aznar, evidentemente puedan ser legales. Yo creo que los jueces tendrían que tener a su disposición una legislación que la Constitución permite y que no vale decir que hay gente que hace eso y que vota eso. Mire usted, también hay gente que practica el robo y habría muchos más si el robo se quitase del derecho penal. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo en ese punto de vista. Después de decir esto, efectivamente, la justicia, cuando tiene la ley a su favor, generalmente actúa bien. Si el Partido Popular llegara a negociar con ETA, ha dicho usted que abandonaría el partido que fundó. Bueno, esa es una manera de hablar, porque el otro día yo lo que estaba es negando la imputación vergonzosa, lamentable, sin datos, sin pruebas, de que se había intentado hablar con ETA. Y dije, eso no es verdad. Y tan no es verdad que muchos son los que piensan en el partido, y yo soy uno de ellos, que efectivamente ese partido no sería el nuestro si intentase negociar con ETA. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Como es natural, yo no tenía que decir nada a un partido que sabe perfectamente lo que tiene que decir, que está perfectamente liderado por un hombre que, como él mismo ha dicho, con toda razón ha pasado ya todas las pruebas, como es José María Aznar. Pero efectivamente, un hombre de Estado hay un límite en el cual hay que medirle. Su capaz de enfrentarse con las situaciones que afectan al interés general, al bien común. Y ningún deseo de mayoría, ningún deseo de prevalecer y mantenerse en el poder puede permitir ciertas debilidades. El Partido Popular, estoy seguro que no lo hará, y el día que deje de hacerlo, algunos no nos sentiremos representados por él. Hablemos ahora de los nacionalismos, particularmente del Partido Nacionalista Vasco, pero hay, al margen del terrorismo, hay una refriega importante con los líderes del Partido Popular. Aznar ha dicho, no me perdonan la idea nacional que yo tengo de España. Bueno, yo creo que es lo mismo que yo acabo de decir. Efectivamente, yo soy un partidario entusiasta, quiero dejar claro, del foralismo. Lo he defendido siempre. Lo soy de los derechos históricos cuando realmente existen. Lo soy de la autonomía. Mucha gente creía que yo lo decía con la boca pequeña. He demostrado como presidente de Galicia que sé de lo que estoy hablando. Soy yo quien ha promovido este debate sobre la reforma del Senado y otros muchos. Pero autonomía es una cosa. Es una forma de llegar a una más perfecta unión entre los españoles, la que tuvimos a lo largo de nuestra historia. En tiempo los reyes católicos tuvieron una debilitación, se llamarían reyes de España, preferimos seguirse llamando reyes de Castilla, de León, de Aragón, condes de Barcelona, etcétera, porque pensaron que era la realidad de nuestro país y eso le hizo universal. Pero eso es una cosa, otra cosa es romper esa unidad sagrada creada por la historia y fuera de la cual seríamos todos mucho más débiles
seríamos todos mucho más pequeños, seríamos todos mucho menos capaces de afrontar la competencia a nivel mundial. Esa idea de la autonomía es la que hemos firmado en la Constitución, es la que defendemos y no aceptamos planteamientos rupturistas, ni insolidarios, ni privilegiados, ni mucho menos de abusar en un momento determinado de la necesidad de hacer una mayoría para sacar ventajas. Una última cuestión sobre este asunto. ¿Qué le parece que la conferencia episcopal se haya ofrecido como mediadora si llega el momento de hablar con ETA? Yo no creo que esa sea la interpretación correcta de lo que se ha dicho. Como es natural, la Iglesia tiene la obligación de buscar siempre las soluciones más humanas, más caritativas, de participar en todos estos temas. Hubo una división, como se sabe, y desde luego ya se usó una frase que algunos no olvidaremos, de estar dispuestos hasta hablar con el diablo. Yo, con el diablo que hablen otros, ¿verdad? No tengo nada que hablar. Desgraciadamente no puedo hablar con Dios tampoco, como en la famosa canción, pero lo que sí tengo que decir es que esos temas hay que hablar con cuidado. Lo que sí es absolutamente cierto, que todo el mundo tiene la obligación de hacer lo posible por terminar la situación de violencia. Pero los gobernantes no son obispos, y además de rezar y además de mediar, lo que tienen que hacer es resolver los problemas que para eso están en los puestos oficiales. Un escritor, Manuel Vázquez Montalbán, ha dicho estos días: lo terrible es que este país se ha acostumbrado al consumo de escándalos. ¿A usted no le parece que hay demasiada crispación en nuestro país? Sí, eso es verdad, pero eso también hay que decir, cuando no se dan soluciones administrativas, cuando no se dan soluciones políticas, cuando no hay liderazgo en una crisis como esa idea que hay en este momento, y no lo hay, cuando la gente ve corrupción por todas partes, entonces surgen, como digo, las pequeñas causas, las movilizaciones, las tractoradas, los accesos de violencia y de crispación. Y es evidente que en la naturaleza social y política, igual que en la naturaleza física, la naturaleza aborrece el vacío. Cuando el vacío se nota en el trabajo del Parlamento, se nota en las decisiones del gobierno, cuando el mismo gobierno ante un problema político dice no, esperaré a que lo resuelvan los jueces ocupan ese terreno, como lo ocupan los medios de comunicación, que tienen una función muy importante, pero no son órganos de gobierno creados por la Constitución. Y entonces la crispación nace de ahí. Sin embargo, es verdad que en este momento la gente empieza a estar cansada. Hay demasiado paro. Tenemos el doble de paro que el promedio europeo, eso hay que reconocerlo. Hemos tenido crisis económicas estos días no explicadas, hay crisis sindicales muy importantes mezcladas con vetas políticas, como hemos visto el 1 de mayo, y no hay en este momento clarificación. Por unos días se dice, no, mire usted, estos son solamente unas elecciones municipales, y otro día se dice, oiga usted, aquí que vuelve a la derecha. Y usted, la derecha en España ha hecho muchas más cosas que la izquierda, incluso en el terreno social. Fue Dato el que puso en marcha en 1900 la política social, fue Maura el que creó el Instituto de Reformas Sociales, base del Instituto Social de Previsión. Lo que ocurre es que es muy fácil en cada momento dividirnos en buenos y malos. La crispación nace en este momento de la huida hacia adelante de los que en este momento ya ni tienen soluciones ni quieren dar paso a ellas. Don Manuel Fraga fue el primer ministro del Interior de la Gobernación, se llamaba, con rango de vicepresidente. La Gobernación, que era un buen nombre. En la transición fue el primer ministro. El primer ministro de la Gobernación, de la monarquía y vicepresidente del Gobierno, y a mucha honra. Con esa responsabilidad. ¿Y qué piensa don Manuel Fraga cuando ve a algunos responsables de la lucha antiterrorista? Cito a Rafael Vera, porque estuvo en este programa, en la cárcel. Bueno, a mí me parece que efectivamente eso indica que el país no funciona bien, y efectivamente algo ha ido mal. Y efectivamente yo creo que ha sido en gran parte fallos de la legislación. Y dicho todo esto, en ese momento ese asunto está bajo los tribunales y yo espero con respeto su fallo. Pero espero que el país supere esa situación porque en este momento se puede hacer todo menos debilitar la lucha antiterrorista. En algún momento ha comentado usted que desde la prudencia se debería llegar a un cierto acuerdo para superar algunos temas delicados. Bueno, yo me refería a un tema, ha sido exagerada mi propuesta, pero es evidente que el tema de la financiación de los partidos, todo el mundo sabe, ahora parece que se va a poner en marcha por fin el famoso proceso Filesa, que no se ha respetado básicamente una legislación que en gran parte la hizo cada partido en contra de los demás. Digamos las cosas por su nombre, que ha llegado la hora de reconocer que la democracia, como todo, tiene un costo, que ese costo tiene que estar regulado y que además los medios de reducir ese costo son los que hay que poner por delante. Yo he citado el más importante, simplificar elecciones. Si hubiese una elección cada 4 años solamente y todas coincidieran ahí, se ahorraría muchísimo dinero. Pero después de decir esto, yo nunca he propuesto nada que no sea que se haga justicia. Lo que sí digo es que ser realistas y mirar hacia adelante. De todos modos, en todas las casas, en todos los partidos,
hay operaciones poco edificantes a la hora de recaudar, don Manuel. Sí, sobre todo en unos más que en otros. Y la mejor prueba de ello es las cifras que ahí están a la vista. De lo que pero en todos lo hay. Yo eso no lo he negado y precisamente por eso digo, salgamos de eso y que en adelante la legislación que se acuerde seria y a la medida de la realidad, no de los intereses de cada partido. Había partidos que no había interés, no tenían ningún interés en que hubiese donaciones privadas y otros que tenían todo el interés en cambio de que las hubiera y así sucesivamente. Hagamos una legislación seria, tomemos un modelo promedio de las que funcionan por el mundo y efectivamente, y solo esos efectos, ¿por qué no? Hagamos borrón y cuenta nueva. Pero dejemos la financiación de los partidos y volvamos a lo que ha sido la lucha antiterrorista. ¿También ahí debería avanzarse en un cierto acuerdo para superar una época del pasado? Yo creo que sí. Naturalmente en este momento es imposible evitar que haya responsabilidades que deben ser exigidas ante los tribunales, pero efectivamente las medidas para el futuro que pasan por un cambio de legislación, endureciendo, repito, esa es la clave fundamental y no me gustaría repetirlo. Sé que estoy casi solo en esa afirmación. Mientras no se legisle contra los partidos que apoyan al terrorismo, habrá muy poco que hacer. No se puede consentir la trama civil y hay que ser implacables en eso. Se trata de las vidas humanas. Se trata de gente que pone bombas, que aparte del señor Aznar, que hubiera sido una catástrofe nacional, que hubiera muerto, hay una pobre mujer que está ahí muriéndose y otros que pudieron morir también. Eso no puede seguir tolerándose así. El general Sáenz de Santa María ha dicho, la actitud de la derecha en el caso del GAL es obscena. La actitud del general Santa María en esa ocasión me pareció obscena a mí también. ¿Y no cree usted que hay una cierta hipocresía incluso política e incluso social? Porque luego privadamente todo el mundo opina cosas relativamente distintas. Si hay alguien que había sido hipócrita, he sido yo. Y tengo que decir que efectivamente, en este momento me acuerdo a la frase del duque de la Rochefoucauld cuando decía que la hipocresía es el homenaje que el vicio rinde a la virtud. En política lo que hay que decir es que efectivamente en un Estado serio esas cosas se hacen sin violar la ley porque la ley se hace realmente en serio y para aplicarla. Y yo creo que ese es el punto de partida de todo lo demás. Cambiemos el parece de asunto para hablar de economía, para hablar de Galicia y para hablar de Europa. El presidente de la Confederación de los Empresarios Gallegos ha dicho mejores acuerdos alcanzábamos cuando estábamos fuera de la Unión Europea. ¿Usted no cree que se está recrudeciendo como consecuencia de la guerra del fletán, como consecuencia de otros sacrificios que se han pedido algunos sectores sociales españoles, una suerte de antieuropeísmo que nos puede llevar a una especie de aislacionismo? Empiezo por el principio. El convenio de 1970, convenio comercial preferencial, fue bueno para España. Fue tan bueno que no hubiera sido renovado. Y entonces hubo que optar por entrar pagando un precio. Y España lo ha pagado más alto que ningún país de los que entraron antes y después. Y eso hay que decirlo. Cuando se negoció con prisa, pues hay que reconocer que ese convenio pudo ser mejor. Después de decir esto, es evidente que en este momento no se puede estar fuera de la Unión Europea. Y el conflicto con el Canadá hubiera sido peor estando fuera. Eso es evidente. Eso no quiere decir ni que la Unión Europea no se haya defendido a fondo y con la unanimidad que debía. Ahí está el caso británico, que ese sí va primero a sus intereses, nunca engañó a nadie cuando entró a la Comunidad Europea, y ya lo había anunciado el general de Gaulle, y también es verdad que en el último momento el Estado español, que 2 días antes decía que iba a crearse, que hace falta una crisis en la Unión Europea, pues no hizo ni siquiera lo que hizo el Estado portugués, que fue no firmar, por lo menos, y decir, paso por ello, pero no estoy de acuerdo. Después de decir esto, aprendamos, porque quedan muchos más asuntos pesqueros pendientes. Gracias a Dios se ha resuelto el de la anchoa, viene ahora el de las volantas, y quiero recordarlo, porque a veces se ha acusado a la flota gallega y en general a la flota española de no ser ecologista. Yo que soy cazador y pescador, nadie defiende la caza y la pesca, tanto como el cazador y el pescador, porque quiere seguir cazando y pescando. Pero si hay un ejemplo claro en los últimos años de cómo es falta esa tesis, acuerde usted del tema de las volantas o de las redes de deriva pelágica, como se llaman, en el mar Cantábrico. ¿Qué defienden los pescadores españoles, los vascos y los gallegos? Que se pesque con anzuelo, al curricán o con cebo vivo. ¿Por qué? Porque no se cazan más que atunes y porque los pequeños se pueden devolver. ¿Qué defienden los pescadores franceses, ingleses y otros que nos han criticado? Defienden las redes esas que matan delfines, que matan todo lo que se les pone por delante. Por lo tanto, es rigurosamente falso. Y ese argumento conviene recordarlo, porque estamos asumiendo, sin defendernos, una carga que no nos corresponde. Viene ahora el tema de la negociación con Marruecos. Viene los planteamientos que, como consecuencia de la debilidad en el tema del fletán con Canadá, ahora puedan plantearse en el Atlántico Sur. Y, por lo tanto, hay que decir, España, que es la mitad de la pesca europea, y Galicia es la mitad de la pesca española, no puede consentir debilidad en este asunto. Hace falta una política espera, una política pesquera española. No hay una ley de pesca.
y hace falta hacer las transferencias. Resulta que se le han dado a Cataluña, que pesca poco, y no se le han dado a Galicia, que pesca mucho, y sabemos de eso. Después de decir todo esto, hay que decir que ese es un ejemplo mismo de cuando un Estado está a la medida de sus obligaciones o cuando simplemente se olvida de ellas hasta que surge el problema. Pero usted ha citado ahora a los británicos y ha sido embajador en Londres y los conoce bien. En este caso concreto, ¿cómo hubiéramos tenido que comportarnos o responder a los británicos? Bueno, ese es otro tema que, como es natural, yo me permito decir, la Comunidad Europea actuó con debilidad porque desde el primer momento estuvo dividida. Pero efectivamente el tema inglés, y sobre todo en relación con un tema inmediato y que afecta a la España, que es Gibraltar, tiene que ser replanteado. Uno de los grandes errores de este gobierno fue ceder en las presiones sobre el tema de Gibraltar y a la vista lo tenemos. Ahora es un foco de contrabando como fue en toda la historia. Por lo tanto, efectivamente tenemos que responder a la defensa de nuestros intereses. Yo admiro a los ingleses, pero tengo que decir una cosa es admirarlos y otra cosa es tolerar todo lo que ellos quieren hacer, porque ellos tienen un lema que nunca han ocultado: right or wrong, my country. Con razón o sin ella, mi país. Nosotros debemos decir con razón siempre nuestro país. Un asunto que es español, pero que también afecta a Galicia porque afecta a sus costas. Usted ha dicho que cada vez que alguien compara Galicia con Sicilia, que eso es una villanía y que es un sacrilegio. Sí, pero tiene que ver. Ha llegado a decir. En cualquier caso, lo cierto es que España es una especie de portaaviones situado en el mapa y que las costas gallegas son entrada y eso... Mucho más es la zona del sur, como y usted mucho sabe. más la zona del sur. Las Rías Gallegas han tenido en este momento superado, afortunadamente. Para otras rutas. En cualquier caso, la reconstrucción que se está haciendo de algunos clanes de narcotraficantes le coloca en una posición difícil para gobernar una comunidad autónoma con ese problema. Evidentemente ese es un problema serio, lo es en el mundo entero el problema del narcotráfico, y efectivamente ayer haría falta un convenio mundial de puesta de ley igualmente al narcotráfico, y vuelvo a decir puesta de ley, igual durante mucho tiempo hubo gente que no quiso firmar el tratado antipiratería, anticorso. Uno de los países que no lo firmó equivocadamente fue España y otro fue Estados Unidos en el siglo pasado. Afortunadamente luego no armaron corsarios ninguno de los dos en la guerra del 98, en la trágica guerra del 98. Pero es evidente que hoy una convención contra el narcotráfico y contra el terrorismo es urgente y aunque parezca increíble no se ha hecho, porque hay quien sigue creyendo que hay terroristas buenos y hasta quien piensa que hay narcotraficantes buenos. Pero tengo que decirle que yo estos días he recorrido las Rías Bajas y en algún sitio me dijeron: el problema que tenemos es que aquí había pues a lo mejor 100 muchachos que recibían ciertas ayudas y propinas pues, por dejar barcos y ya no tienen trabajo. Hay que buscárselo. Esta frase me ha gustado muchísimo. No porque haya gente sin trabajo, sino porque estén sin ese trabajo ya. Por supuesto. Don Manuel, en lo que llevamos de entrevista usted ha hablado de endurecer las medidas respecto a quienes apoyan el terrorismo y ahora a los narcotraficantes. ¿Está pensando en una misma ley o cree que son...? No. Es decir, la ley que tiene base común, pero es lo cierto que todas las veces, creo que es ya la tercera o la cuarta vez, que se manda un código penal con toda la reforma penal completa, luego al final no se aprueba. Y hay temas que se requieren leyes especiales, siempre se han hecho. Yo estoy hablando ahora de una decisión a nivel mundial, de dos grandes convenciones, como la hubo contra la piratería, como la hubo contra la trata de negros. Hoy hay que hacerla contra el narcotráfico, que es la gran vergüenza de nuestro siglo. Hay que ver de cerca lo que es una familia con un hijo drogadicto, hay que ver de cerca lo que son las asociaciones de madres, hay que ver de cerca lo que es todo eso, para saber que ese asunto ya no puede quedar como está, a ver si hacemos algo y con medios pequeños. Es un tema clave, es un tema fundamental. Y por lo tanto el atacar las cuestiones fundamentales es cuestión de hombría de Estado. Otros temas están ya en los reglamentos, se resuelven por sí solos. El terrorismo, los incendiarios de bosques, que es otro tema fundamental que tiene España, porque la mayor parte de los fuegos son no solamente voluntarios, sino programados. Unos por locos políticos que en unos sitios matan y en otros queman, otros por personas utópicas que quieren otra política forestal. Los que envenenan a nuestros hijos o a nuestros nietos con el tráfico de drogas, esos tienen que ser puestos fuera de la ley, pero con medidas mucho más graves que las actuales, sin duda ninguna. Y probablemente me he dejado alguna cosa en el tintero. Cada época tiene sus delitos y sus penas que tiene que imponer. Don Manuel, seguimos conversando inmediatamente después de un corte publicitario. Seguimos en tiempos difíciles, conversando con el presidente de la Xunta de Galicia para hablar de José María Aznar, de Cuba y de otros asuntos de interés para todos. Hasta ahora mismo. Finalmente grabado hoy jueves en Oviedo, porque él preside en esta ciudad el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales. Don Manuel ha hecho unas referencias antes a José María Aznar, presidente del Partido Popular, su sucesor al frente del partido que usted fundó. ¿Habla a menudo con él? A menudo, como es natural, pero vamos, lo justo, es decir, que él es el presidente del partido, yo le ayudo lo que puedo desde Galicia y si alguien me pide alguna opinión se la doy, pero la verdad es que tenemos que hablar muy poco porque estamos siempre de acuerdo, pensamos lo mismo. Creo que ha sido una gran suerte para España haber encontrado
un liderazgo como el que él ha dado en este momento a un partido esencialmente popular. Es el que tiene hoy más afiliados, pero es el que más representa el conjunto de todas las capas sociales españolas, conviene recordar eso. Es un partido europeo por excelencia y necesitamos un líder de esa categoría. Él ha pasado ya todas las pruebas y yo me felicito mucho. Y quiero decir, ningún partido ha pasado esa prueba como nosotros. La UCD no supo pasarla, el Partido Comunista tampoco y ha tenido que reconvertirse. El Partido Socialista veremos a ver cuando le llegue cómo lo resuelve. Nosotros sí hemos pasado esa prueba, que es la mayor prueba de madurez de un partido, la sucesión. Usted mismo comenzó esa sucesión y la tendrá que plantear también en Galicia, porque ha dicho que no se presentará más. Como es natural. En todo caso, yo quiero recordar que a veces se olvida que en épocas democráticas, y hoy gracias a Dios la vivimos en España, la influencia de una persona, aun siendo un líder reconocido, es limitada y tiene que contar con todos los demás. Y así se hizo, afortunadamente, en el caso de Aznar, que fue aceptado por todos, y espero que lo mismo ocurra en Galicia. Pero este tema me preocupa hasta cierto punto, entre otras razones. Yo todavía durante 2 años y medio pienso responder en mi compromiso con Galicia. Tiene usted un compromiso con Galicia, pero seguro que tiene en mente personas. Tengo un compromiso con Galicia y todo lo demás tiene que ver con el compromiso con Galicia. Usted ha citado antes la administración única. Cuando usted lo planteó, pocas personas, digamos, le apoyaron. Yo creo recordar que solo algunos nacionalistas, el alcalde de Barcelona, Pascual Maragall. Ahora parece que esa idea, la administración única en las autonomías, se está abriendo paso. De sentido común. Yo hablaba antes de simplificación, como algo que forma parte de la seriedad. Y vamos a decirlo en términos mucho más sencillos para que lo entienda todo el mundo. España tenía 3 niveles de gobierno y de administración: municipal, provincial y Madrid. Hoy tiene 5, mucho más complejos. El local, donde ya no hay solo ayuntamientos, hay áreas metropolitanas, hay comarcas, etcétera. El provincial, que sigue garantizado por la Constitución y es realmente parte de la vida social española. No es lo mismo tener una sola provincia en una comunidad autónoma que tener 9 u 8, como tienen Castilla y León o Andalucía. El nivel nacional, que subsiste y que tendrá que especializarse más en sus funciones propias para hacerlas mejor y no hacer demasiadas cosas. Pero luego hay además un nivel europeo, que hoy en temas como la pesca o en temas como la agricultura es el que toma la mayor parte de las decisiones. La gente se impresiona de lo gordo que es la colección del boletín oficial cada año, pero es mucho más gordo el boletín de las comunidades europeas. Pues mire usted, parece lógico que se haga un libro blanco, que estudiemos todo lo que hay que hacer a cada nivel. No podemos todos estar haciendo caminos, todos estar haciendo hospitales, todos estar haciendo bibliotecas. Habrá que especializar. Y al pobre ciudadano, que lo podríamos llamándolo, como suele decirse, de Herodes a Pilato, decirme usted, en este caso, va usted a esta oficina. Parece una cosa de sentido común, simplificaría mucho, ahorraría dinero y sobre todo, eso está ya experimentado, eso funciona en países como Alemania, que yo creo que funcionan bien, es simplemente lo que yo quiero decir. Tantas administraciones es mucho gasto, desde luego, pero especialmente... Y mucha complicación, las autonómicas, y mucha redundancia, y mucha competencia política, donde debe ser temas puramente administrativos. Pero las comunidades autónomas se destacan precisamente porque su nivel de deuda crece más rápidamente que el de la administración central. Yo creo que esto se ha abusado mucho últimamente. Y más que el de los municipios. Sí, evidentemente los municipios son hoy los que están peor dotados y las administraciones de las comunidades han llegado al 25% del gasto público, que es muy modesto en mi opinión. Los municipios deben subir al mismo nivel y el Estado bajar al 50%. Después de decir esto, yo respondo de mi Galicia, es una comunidad perfectamente administrada, con una deuda muy por debajo de la que le consiente la ley y que está muy bien invertida. Por lo tanto, esos son juegos de más eres tú, en fin, etcétera, y disculpas de mal pagador. Vamos a entrar seriamente en el tema de la financiación de las autonomías. Hay ahora un libro blanco hecho por expertos que básicamente es positivo. Vamos a no entrar por tratos bilaterales siempre discutibles, como el del famoso 15% que hemos recurrido ante el Tribunal Constitucional, y vamos a ver lo que le toca a cada uno. Pero en general usted que ha defendido la austeridad, ¿no cree que se puede gobernar sin gastar tanto? Yo creo que se debe gobernar gastando menos y que se debe administrar mejor, sobre todo que se debe administrar mejor concentrando más el gasto, repito, cada uno en lo que le es propio. Y después de decir esto, ese es también un acuerdo nacional que hay que tomar, prometer menos y cumplir más. Vamos a hablar, si le parece, un momento de Cuba. Usted tiene un gran afecto, incluso... Yo he estado allí 2 años de mi niñez y no estaría sentado aquí hablando con usted, porque cuando yo era niño, si mis padres no hubieran tomado la decisión primero de sacrificarse y ahorrar en Cuba por nosotros, segundo, a sus 12 hijos, de los cuales 8 eran hijas, darles educación completa universitaria, cuando eso no ocurría en España, y gastarse en eso prácticamente todo lo que habían ahorrado, pues evidentemente yo no estaría sentado aquí con usted. Y después de eso, yo sí, le debo mucho a Cuba,
admiro mucho a aquel país, le quiero mucho y lo compadezco mucho, lo está pasando muy mal. Hay algunos medios de comunicación, incluso algunas personas de su partido, que no entendieron bien sus viajes a Cuba y ese Yo afecto, no he hecho más que un viaje a Cuba. ese viaje a Cuba y ese afecto con Fidel Castro. No, yo no tengo un afecto personal más que por Cuba como pueblo y por 18.000 gallegos que hay allí. Yo jamás he intercambiado condecoraciones ni otro tipo de muestras, ni yo he demostrado mi conformidad con un régimen que evidentemente no es el que yo defiendo. Como es lógico, ya le está la práctica en mi vida entera. Lo que sí digo son tres cosas. Primero, Cuba merece mejor suerte de la que tiene. Segundo, el sistema imperialista del bloqueo o del embargo debe ser suprimido. Tercero, ese es el único camino para que Cuba evolucione como tiene que evolucionar y como yo he propuesto muchas veces. Y esa es mi posición y no es otra. Después de decir eso, cuando yo oigo hablar en Cuba de Lenin, me entra una cierta risa. Cuando oigo hablar de Martí, entonces hablo con gran respeto. En todo caso, los países y las personas tienen que tener salida. ¿Usted acogería a Fidel Castro como jubilado político en Galicia? Bueno, tengo que decir que esa es una decisión de las que sí le corresponde al Estado español, y el Estado español en 2 o 3 ocasiones ha manifestado que si eso contribuía a resolver los problemas de Cuba, facilitaría ese asilo, y una vez aquí, él podría escoger el sitio que tuviera por más conveniente. Dudo mucho que él escogiera Galicia, y creo que esa no es la forma de plantear el problema. El problema hay que plantearlo cómo se da salida a los problemas de Cuba, permitiendo la evolución económica, permitiendo la inversión, permitiendo el turismo, y eso automáticamente, si lo hemos vivido en otros países que también se intentaron bloquear y no sirvió para nada, y luego fue la apertura económica, la apertura al turismo, lo que permitió una evolución, o no fue así, pues digamos lo mismo de Cuba. Terminemos, don Manuel, si le parece, nuestra conversación en España. Yo quisiera pedirle, desde su observatorio privilegiado, su experiencia política, su idea del poder en España, porque muchas veces se resumen que el poder es estrictamente la política o es la economía. ¿Quién manda de verdad en España? Manda mucha gente, como es natural. Y es verdad que en España las grandes decisiones las toman democráticamente los ciudadanos, es verdad. Lo que ocurre es que se distribuyen las elecciones de tal manera que nunca se sabe exactamente qué se trata. Por eso yo hablo de concentrarlas cada 4 años. Pero después de decir eso, el día 28 de mayo y cualquier otra fecha semejante, los españoles que ese día decidan ir a la playa en vez de ir a votar, ya saben que están faltando a un deber ciudadano, porque ellos pueden contribuir a que las cosas mejoren, por lo menos en el sentido de aportar lo que pueden ese día, que es su derecho de sufragio. Después de decir esto, se ve que hay poder económico, que hay poder social, que hay poder sindical, que hay poder de los medios de comunicación, que todo eso forma un conjunto, pero al final la última responsabilidad es del poder político. Es aquel cuyo ejemplo pesa más, es aquel cuyas decisiones pesan más, y es aquel que efectivamente asume las responsabilidades históricas, y el que tiene el deber de a los demás hacerles colaborar o ponerles en su sitio. Y por lo tanto la última responsabilidad es del poder político, y eso conviene no olvidarlo, porque algunos al parecer lo quieren olvidar en este momento. Pero en los últimos tiempos no ha habido una presencia superior del Poder Judicial, quizá en detrimento del Parlamento, que es poder político. El Poder Judicial es una parte del poder político, como es natural, y hay que ver si efectivamente las disposiciones de la ley orgánica, etcétera, son las mejores o no. Algunas reformas que algunos han hecho, pues ahora tienen que responder de ellas. Los que cambiaron la ley del Poder Judicial para que los jueces volvieran automáticamente a su puesto anterior, que respondan de ello. Los que tomaron jueces de pronto para hacerles candidatos, que quizá no era la mejor fórmula y en otros países no se usa, pues sin renunciar definitivamente a su carrera, como ocurre en Inglaterra o en Estados Unidos, que respondan de ello también. Pero después de decir eso, el poder político tiene unas ramas que establece la Constitución, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, no lo olvidemos, todos son poderes legítimos. En última instancia, el poder político. El poder político. Don Manuel, muchas gracias por habernos recibido en Oviedo, por estar en tiempos difíciles. Buenas noches. Tiempos difíciles son, pero lo superaremos.